directiva SNTT Cartagena. Hoy, en el Día Internacional del Trabajador Portuario, donde hacemos muchos recuerdos a todos los compañeros que han vivido de cerca la tragedia de los trabajos portuarios. Nos solidarizamos con todos esos compañeros que dentro de sus labores han tenido algún accidente al cual le ha costado la vida. Hoy nosotros, en el Día Internacional Portuario, todos los portuarios del mundo le hacemos un homenaje a esos compañeros caídos dentro de sus labores, en las cuales realizan para llevar el pan de cada día de los trabajadores de su familia. También queremos aprovechar para hacer cuáles son los bastiones a nivel internacional de esta celebración del Día Portuario. En primer lugar, encontramos la salud y la seguridad en nuestros trabajos. La subdirectiva Cartagena SNTT está un poco preocupada por la salud y la seguridad de nuestros trabajadores en este puerto. También APM no ha querido sentarse a negociar con ellos. Hay un conflicto laboral ahora mismo donde no se le están reconociendo sus derechos. Por eso hoy aprovechamos 7 de julio para también solidarizarnos con los compañeros de CCUEN, portuarios igual que nosotros, porque la problemática que tienen todos los portuarios también la estamos viviendo nosotros aquí en Cartagena, como es la tercerización laboral, como es los horarios extensivos que vivimos de 12 horas que no nos permiten compartir con nuestras familias. Por eso hoy, compañeros, 7 de julio, Día Internacional de Acción de los Portuarios, SNTT de Colombia hace presencia aquí, apoyándonos entre todos, porque todos tenemos los mismos problemas. Y los llamamos a eso, a unirnos, a estar unidos, Eso de terciarización que se está presentando dentro de la sociedad portuaria de Barranquilla. Trabajadores bajo unas condiciones laborales que no son dignas y que se están incrementando día a día más, sobre todo en el ámbito del medio ambiente. Excesivos turnos de trabajo, lo cual están implicando en el desmejoramiento de la salud de dichos trabajadores. Y de paso, el deterioro de los equipos de trabajo. No es el mismo cuidado. Ya se presentan enfermos por productos que aquí se manipulan, como es el clinker. Ya hay evidencias, aunque lo quieran desconocer, eso es una realidad. Entonces nosotros en este día de protesta queremos alzar nuestra voz para hacer un llamado a todos y todas los trabajadores, directos e indirectos, los terciarizados también están afectados y hacen parte del problema, y ellos también pueden aportar a la solución. Esto no es de 1, 2 o 10 o 50 trabajadores, esto es de todos, administrativos, de seguridad, trabajadores temporales. A todos nos está afectando el medio laboral y el medio ambiente acá. Vuelvo y les repito, ya se están presentando casos, compañeros y compañeras que ya están afectadas por vías respiratorias. Entonces, eso tenemos que hacerlo saber a la comunidad, porque mañana o pasado también la